este circuito, tres fuentes, y obviamente vamos a utilizar el principio de superposición. Entonces, primero vamos a apagar esta fuente, habilitar la de 2024, apagar esta, que va a ser un circuito abierto, apagar esta, que es un cortocircuito. Después vamos a habilitar esta, apagar esta y esta, que van a ser cortocircuitos. Después habilitar esta, de circuito abierto y cortocircuito. Bien, en ese caso, la primera, entonces tenemos la de 24 voltios está activa, entonces tendríamos, esto es el circuito abierto, tenemos en serie 20 ohmios y 10 ohmios, y estas dos están en paralelo. Por lo tanto, vamos a hacer el equivalente en paralelo de esas dos, sería 1 sobre resistencia equivalente 1, que va a ser igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 30. Y eso va a quedar 1 sobre 18. O sea que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 18 ohmios. Bien, ahí tendríamos la primera consideración para ello. Bien, teniendo esto, entonces nos queda el circuito que está aquí. Vamos a tener una malla única, en este caso, que va a ser menos, perdón, podemos hacer una malla, pero aquí realmente nos interesa como que necesitamos hallar el voltaje, este que está aquí, vamos a hacer un divisor de voltaje. B' X va a ser igual, entonces, la resistencia, donde queremos el voltaje, la resistencia de 20 ohmios, entre la sumatoria de todas las resistencias que están en serie, entre la sumatoria de 10 ohmios más 20 ohmios más 18 ohmios, y multiplicamos por la fuente de voltaje, que va a ser 24. En ese caso, eso me va a quedar 20 entre 48 por 24, me queda exactamente a 10 voltios. Por lo tanto, la voltaje prima X va a ser igual a 10 voltios. Entonces tenemos la contribución de la primera fuente a esta voltaje de X, va a ser Bx'. Ahora habilitamos la fuente de 2 amperios, entonces se cortocircuita el voltaje 24, se cortocircuita la fuente de también de 48. En ese caso, al cortocircuitar queda la misma resistencia equivalente, 1 sobre R equivalente 1, igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 30, igual a 1 sobre 18. O sea, la resistencia equivalente igual a 18 ohmios. Viendo eso, ya tenemos entonces ya esa resistencia, como la corriente la tenemos aquí, esto va a estar aquí en paralelo, estas dos entonces se pueden sumar, de resistencia equivalente 2 sería igual a la de 20 ohmios, sumado con la resistencia de más 18, eso me va a quedar igual a 38 ohmios. La resistencia equivalente es igual a 38 ohmios. En este caso, como el voltaje está dado en esa resistencia de 20 ohmios, que sale de la resistencia equivalente de estos dos, como esta corriente IX va a ser igual para los dos. Si hay esa corriente, multiplico por el voltaje y la resistencia, y ahí vamos a tener entonces el voltaje aplicado en la fuente.
Bien, sería el circuito equivalente de esta manera, como está a la derecha, y ahí tendríamos un voltaje de, perdón, una corriente IX, un divisor de corriente sería igual, entonces, la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 10 ohmios, sobre la suma de la resistencia va a ser 10 ohmios más 38 ohmios, y eso multiplicado por la corriente de 2 amperes. Eso me va a quedar igual a 10 sobre, me va a quedar a 0.4166. Aquí hay que poner todas las cifras decimales para que después tengamos un valor exacto del voltaje. En este caso, entonces, B2'X va a ser igual a 20 por IX, o sea, 20 por 0.4166, y esto me va a quedar a 8.33 volts. Tenemos B2'X igual a 8.33 volts. Ya tengo un voltaje debido a la fuente de 24, una debido a la fuente de 2 amperes, y nos faltaría la última, a la de 48 volts. Y en ese caso va a quedar ahí la fuente de 24 se cortocircuita, la fuente de 2 amperios se queda en circuito abierto, va a quedar estas dos resistencias más esto de acá. Estas dos resistencias las puedo sumar. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a 10 ohmios más 20 ohmios, eso va a ser igual a 30 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 30 ohmios. Al mismo tiempo va a quedar este circuito de acá, pero como necesito encontrar la corriente que pasa por aquí, aquí puedo aplicar un divisor de voltaje, tendría que reducir eso, entonces sería 1 sobre R equivalente 2 sería igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30, y eso me da igual a 1 sobre 15. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 15 ohms. Teniendo eso, podemos hacer la malla única que tenemos ahí, y eso va a ser de la siguiente manera. Va a ser 15I más 45I más 48 voltios igual a 0. Esto me queda 60I igual a menos 48. Y entonces va a ser igual a menos 48 sobre 60, y eso me queda igual a menos 0.8 amperes. Y va a ser igual menos 0.8 amperes. Como IX podemos hallar un divisor de corriente, entonces va a ser, en el caso de las dos resistencias, como es 30 ohmios, las dos que están aquí, para hallar esta, ya tenemos la que está, circula aquí, y tenemos esta de acá. Va a ser 30 más, sobre la suma de las dos resistencias, que es 30, entonces en este caso la corriente se va a repartir por la mitad, multiplicado por menos 0.8 amperes, 8 amperes. Y eso nos va a quedar menos 0.4 amperes. Teniendo IX
igual a menos 0.4 amperios, entonces podemos hallar el voltaje que pasa obviamente por esta resistencia de 20 porque es la misma IX, están en serie en la misma corriente. B3'X va a ser igual entonces a 20 IX, o sea, 20 multiplicado por menos 0.4. Y eso me queda igual a menos 8 voltios. Entonces va a quedar B3'X igual a 8 voltios. Teniendo eso, entonces tenemos las tres condiciones, 10 voltios más 8.33 voltios, menos, esto es menos 8 voltios, y eso sería entonces a 10.33 voltios. Y eso sería la respuesta de aplicar el principio de superposición para llegar al CBE. Pregunta, Jorge. Bien, teniendo eso, vamos a hacer otro problema, pero primero revisemos el procedimiento. El procedimiento básico de superposición, para aplicarlo, seleccionar una de las fuentes independientes, fijar el valor de las otras fuentes independientes a cero. Lo anterior significa que las fuentes de tensión se reemplazan por cortocircuito y las fuentes de corriente por circuito abierto. Dejar intactas las fuentes dependientes. Remarcar las tensiones y corrientes utilizando la notación adecuada, es decir, B' o I2, 2', asegurarse de remarcar las variables de control de las fuentes dependientes para evitar confusión. Analizar el circuito simplificado para encontrar las corrientes y o las tensiones deseadas. Repetir los pasos 1 y 3 hasta que cada fuente independiente haya sido considerada. Agregar las corrientes y o tensiones parciales obtenidas a partir del análisis por separado. Poner especial atención en los signos de las tensiones y las direcciones de las corrientes cuando se sumen. No agregar cantidades de potencia. Si se requieren cantidades que involucren potencia, calcular solamente después de que las tensiones parciales y o corrientes han sido sumadas. En ese caso, lo que significa que si tuviéramos o nos pidieran la la potencia de la resistencia de 20 ohmios, lo tendríamos que hacer hasta allá de ese BX. No podríamos hacerlo por BX' y encontrar la potencia individual porque no se permite. Eso sería esa condición. Ese es un circuito, como les decía, para fines de exámenes. Ya son tres fuentes independientes, que eso es lo que vamos a considerar. Bien, seguimos y tendríamos esta fuente. Igual, el principio de superposición. Tenemos otro circuito igual, similar, 12 voltios, 24 y 3 amperios. Ya vamos a empezar con la fuente de 12 voltios. Al poner en este es el 24 en cortocircuito y este en circuito abierto. Este circuito me queda de esta manera. Aquí se puede ver que estas dos corrientes comparten un nodo, por lo tanto están en serie. Resistencia equivalente 1 va a ser igual entonces a 8 ohmios más 4 ohmios, y eso va a ser igual a 12 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 12 ohmios. Teniendo esas dos, tenemos entonces el circuito que va a quedar este de aquí, y estas dos fácilmente se ve que están en paralelo. 1 sobre la resistencia equivalente 2 sería igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 12. Eso va a ser igual a 1 sobre 3. O sea, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 3
ohms. Así tendríamos el circuito equivalente que se muestra a la derecha, el último circuito, la fuente de 12, 3 y 3. Como la corriente I no se ha perdido porque aquí está la resistencia de 3 ohmios, entonces la podemos hallar por medio de una malla. Menos 12 voltios más 3 y prima más 3 y prima igual a 0. Esto va a ser 6 y prima igual a 12. Entonces y prima va a ser igual a 12 sobre 6 y eso me queda a 2. Esto es y prima. A 2 amperios. Entonces y prima es igual a 2 amperios. Ahí tendríamos la primera corriente. Ahora vamos con la fuente 24, apagamos esta en cortocircuito y este en circuito abierto. En este caso el circuito va a quedar así, podemos sumar siempre las dos resistencias, resistencia equivalente 1 va a ser igual a los 8 ohmios más los 4 ohmios, eso me queda igual a 12 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 12 ohmios. Ya teniendo eso, entonces no podemos hacer nada, no puedo reducir más, porque la corriente que necesito es la corriente que está en la resistencia de 3. Hago las mallas, hago una malla 1, que sería entonces este de aquí, es 24 positivo, 24 voltios más 12 y 1, que es la corriente, más 4 y 1 menos y 2 prima igual a 0. Esto me quedaría 16 y 1 menos 4 y prima y 2 prima, perdón, igual a menos 24. Ahí tendría la primera ecuación. La malla 2 sería igual a 4 y 2 prima menos y 1 más 3 y 2 primas igual a 0. Esto me quedaría menos 4 y 1 más 7 y 2 prima igual a 0. Con eso entonces puedo hallar el sistema de ecuaciones. Si resuelvo el sistema de ecuaciones sería de la siguiente manera. Un sistema de 2 por 2 que sería 16 menos 4, eso sería esto es la fuente de 24. Menos 24, eso sería menos 4, 7 y 0. Eso me da menos 1.75 y menos 1. Menos 1.75 amperios y menos 1 amperio. Ya tengo la otra contribución. La primera era 2 amperios, este es menos 1. Vamos con la última fuente, la de 3. Este se cortocircuita, este se cortocircuita. Aquí no puedo hacer absolutamente nada, sino que solo hacer las mallas.
Pero en este caso, la corriente I, que es la que pasa por ahí, va a ser la contribución de este I1, I2, I3. Entonces, I3' va a ser igual a I2 menos I3. Además de eso, ya tengo la corriente I3 va a ser igual, como I3 va en el sentido horario, esta va en sentido contrario, va a ser menos 3 amperes. Teniendo eso, entonces empiezo a hacer la malla 1, la que está arriba, entonces va a ser 8 y 1 más 4 y 1 menos y 3 más 4 y 1 menos y 2 igual a 0. Esto me quedaría 16 y 1 menos 4 y 2 menos 4 y 3 igual a 0. Esto quedaría 16 y 1 menos 4 y 2 igual a 4 y 3. Esto va a ser a 4 multiplicado por menos 3. O sea, esto es igual a menos 2. 16 y 1 menos 4 y 2 menos 4 y 2 igual a menos 2. Tenemos la malla 2. Esto quedaría entonces 4 y 1, perdón, 2 menos y 1 más 3 y 2 menos y 3 igual a 0. Sería menos 4 y 1 más 7 y 2 menos 3 y 3 igual a 0. Esto me quedaría entonces menos 4 y 1 más 7 y 2 igual a 3 y 3, o sea, va a ser 3 multiplicado por menos 3 igual a menos 9. Menos 4 y 1 más 7 y 2 igual a menos 9. Con eso tengo entonces I1 e I2. Resolvemos el sistema de ecuaciones. En ese caso, la primera es ecuación 16 menos 4 y menos 2. La última sería menos 4, 7 y menos 9. Eso es menos 1.25 y menos 2. Y menos 2 amperes. Pero que lo que queremos encontrar es I3' y eso va a ser igual a 2 menos y 3. Eso va a ser menos 2 menos menos 3. O sea, igual a menos 2 más 3 igual a 1 amperes. Y 3' va a ser igual a 1 amperes. En ese caso, I va a ser igual entonces a I' más I2' más I3', y eso va a ser igual entonces a 2 menos 1 más 1 igual a 2 amperes.
O sea que I en este caso va a ser igual a 2 amperios. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Bien, eso sería ese circuito. Y otro problema, ya serían los 3 problemas necesarios. Entonces, en este caso, tenemos 2 fuentes de voltaje y una de corriente. Bien, la contribución en esta malla, entonces decimos, esto se activa, esto está en circuito abierto y esto en cortocircuito. Por lo tanto, esas 3 corrientes quedan en serie, como está aquí, queremos hallar la corriente I. Entonces, menos 16 voltios más 6 y prima más 2 y prima más 8 y prima igual a 0. Esto quedaría 16 y prima igual a 16. O sea, y prima igual a 16 sobre 16 igual a 1 amperio. Esa sería la primera corriente. ¿Preguntas? Bien, ahora vamos con la contribución de la fuente de 4 y de 4 amperios y quedaría 16 y 2. Bien, en ese caso, entonces se cortocircuita este, se cortocircuita este y esta queda activo. Vemos esta parte y en este caso vamos a hacer un nodo. El nodo 1, lo que está en azul, y quedaría que sumamos IX más 4 igual a I2'. En ese caso, IX igual a I2' menos 4. Haciendo eso, para más facilidad, hacemos una malla externa que va a ser igual 6i2' más 2ix más 8i2' igual a 0. Esto va a ser 14 i2' más 2ix igual a 0. Haciendo la sustitución, y 14 i2' más 2 por ix, pero ix es i2' menos 4 igual a 0. Esto me quedaría 16 i2' menos 8 igual a 0. O sea, 16 i2' igual a 8. i2' sería igual a 8 sobre 16 y esto me queda 0.5. Obviamente amperios. I2' va a ser igual a 0.5 amperios. Ya tenemos en el anterior 1 amperio y 0.5. Vamos con la última fuente, entonces se apaga esta, se pone en circuito abierto a esta, en cortocircuito la fuente dice y solo queda esta de 2. No es Haciendo necesario calcular IX, ingeniero, en el anterior. IX, no tenemos una IX, solo tenemos IX.
Ojo, no confundir con el problema anterior que habíamos que era BX. En este caso me dan Y. Calculo Y. Sí, Sí, sí. bien. En este caso, si digamos la malla, sería 6 y ya de un solo 3' más 2 y 3' más 8 y 3' más 12 igual a 0. Esto me quedaría 16 y 3' igual a menos 2. Y 3' va a ser igual a menos 12 sobre 16. Me queda igual a menos 0.75 amperes. O sea, y 3' igual a menos 0.75 amperes. Como ya tengo la corriente, puedo añadir que va a ser I' más I 2' más I 3'. Eso va a ser igual a 1 más 0.5 menos 0.75. O sea, 1.5 menos 0.75 me da a 0.75 amperes. Y va a ser igual a 0.75 amperes. Pregunta, joven. Eso sería básicamente todo, en este caso con el principio de superposición. ¿Preguntas? Bien, solo para recordar, acuérdense, el examen lo tenemos el miércoles 10. Mándenme a partir de mañana, voy a empezar a contestar los grupos. Mándenme el correo donde se ponga la sección y los nombres de las personas del grupo. Tiene que ser mínimo 2 personas, máximo 6. Y para yo enviarles entonces el tema de investigación mañana. ¿Preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta en cuanto a el tema de investigación. Dígame. Si se da el caso de que alguien no logra conseguir grupo, no se puede hacer la investigación Individual, con no. una persona. No, O no puede hacerlo así unirse a un grupo, pero con diferentes secciones. no, tiene que ser esta sección específicamente. Misma sección. Sí, en este caso tiene que ser la misma. Y es que por ahí conozco a alguien que no logró conseguir grupo, pero no sé No, si siempre hay alguien que, por eso lo estoy poniendo, subiendo a 6 personas. Cualquiera les puede decir ahí para que se activen. La idea es eso, acuérdense, los trabajos grupales es eso, para que trabajen en grupo. Miren, les voy a decir algo, dígame. Sí, en mi grupo solo habemos 3. Él se puede agregar a nosotros. Yo ya le mandé correo a usted solicitándole el tema, pero se puede agregar él a nosotros. Ah, ok, sí. Vuelvan a mandar entonces, si se agregan, me vuelvan a mandar para ya especificar bien. A mañana vuelvo a repetir, voy a contestar esos correos. Pero ya Y que, otra cosa, dígame. y lo otro es con la revisión del primer examen. Yo no he recibido todavía correo de contestación, todavía está ¿Cómo se pendiente. llama usted? Perdone, voy a ver. ¿Cómo se llama? Eduardo Emmanuel Aguilar Cárcamo. Eduardo. Ok. Aguilar. Ok. Sí, Check. Yo se lo mando de aquí otro ratito. Cuando terminemos la clase, me dan un chancecito. Y Ingeniero, como a las 10 de la. Dígame.
Buenas noches, sí, mi nombre es Vilar Zapata, yo realmente no soy de esta sección, Ajá. pero como nosotros tenemos el examen mañana, habemos ya varios compañeros, creo que más de la mitad de la clase, que queríamos ver si nos lo puede posponer para el miércoles 10 también, como con las otras secciones. Pero tendrían que hablar con todos sus compañeros. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo Ellos hablar- levantamos una lista realmente en cuanto a eso, y sí, pues prácticamente más de la mitad del aula está de acuerdo. Ah, ok. Entonces, Entonces, mándeme esa lista. ¿Cómo se llama? Actívela y mándeme lo más tardar mañana en la mañana, lo más tardar a las 8 de la mañana, mándeme esa lista. ok, voy a poner los nombres y los números de cuenta de ellos, ya la tenemos levantada y se la voy a enviar al correo entonces, ingeniero. Vaya, pues, cheque. Perfecto, ingeniero, gracias. Somos de la sección de la 1 de la tarde, ¿verdad? Ok, sí, exactamente. De hecho, ingeniero, aquí creo que vemos varios de las